Si el pasaporte COVID se extiende a toda España, lo que hay que hacer entonces, como insumiso sanitario, es hacer campaña, es decir, ir al teatro, cenar en restaurantes, todo aquello que a los no vacunados no se les permite hacer. Eso que vean para la darles ventaja de envidia. vacunarse, Claro. que la vean en los demás, ¿no? Claro, para darles envidia, decir, hacemos vida normal y mira qué bien, y vosotros no podéis. Exacto. Y Bueno, no debéis. Javier Y vosotros no podéis. Exacto. Y Bueno, no debéis. Y no debéis. Una cuarta parte de estos grupos de población no se ha vacunado con la COVID. les quitamos el Entonces, alcohol. ahí estamos viendo los nuevos contagios. Buena Por idea. supuesto, también hay contagios en menores. Con el tema de las medidas a los no vacunados. Hemos implementado medidas como, por ejemplo, que los menores de 16 años no puedan comprar tabaco en los bares, ¿no? Que tiene que haber una máquina con un mando a distancia, en fin, una cosa tecnológicamente incluso más compleja, pero que al final lo hemos implementado precisamente por la salud, por la salud pública. Es un tema de salud pública. Por la salud pública, es un tema de salud pública. Y no podemos decidir que, pues esto, los no vacunados no entran en los sitios de repente. No decimos pegarle. No decimos pegarle. No decimos pegarle. A esos 4 No va millones y por ahí medio la mientras vida. duermen, como hacían con MA en el equipo A, ¿os acordáis? Y con trucos, con Dormido. cerbatanas, ponemos a sanitarios ahora Dormidos. con cerbatanas de... Yo propongo como pedagogía la que usaba mi madre cuando me quería explicar algo. ¡Dos hostias! Dos hostias. Dos hostias. Bueno, igual, si empezamos a poner una pegatina a los que tal, y lo veamos por la calle, decir, ¿tú qué te pasa? Suena un Pues sí, poco... ¿a sí, ti qué te mira, pasa? ¿Qué? esto- ¿Perdona? Abandonaron antivacunas en el monte. ¿También? Libertad Digital, José García Domínguez. Lo que no hemos encontrado todavía es la manera de acabar con la estupidez, y como se antoja harto improbable que lo logremos a corto plazo, la única vía para finalizar cuanto antes este definitivo desastre planetario pasa por suprimir nuestra temeraria tolerancia para con los antivacunas. Porque la libertad de un imbécil no es más sagrada que el derecho a la vida de la próxima víctima del COVID. El Correo de Andalucía, Ramón Reich. Insisto, las personas que no se hayan vacunado contra el virus de la COVID-19 deben ser represaliadas por atentar contra la salud pública y la vida de los demás. Aquí no valen paños calientes, ni libertad individual, ni demás monsergas de leguleyos, porque si nos ponemos en ese plan, no elaboramos la renta cada año, ni pagamos IBI por atentar contra la libertad individual. Y los confinamientos fueron acertados. Se acata lo que digan los jueces, pero se discrepa, porque quien no discrepa está muerto como ser humano. Miguel Ángel Revilla pide que se obligue a vacunar a todo el mundo por las buenas o por las malas, por lo civil o por lo militar. Exige instrumentos jurídicos para la obligatoriedad de la vacuna, igual que se obliga a la gente a pagar impuestos. El Periódico de Cataluña, Ernest Folk. Castigar a los antivacunas. No le podemos clavar una jeringuilla a nadie, pero sí se puede legislar que quien no se vacune no puede ir al cine, a trabajar, ni por supuesto a un restaurante. Bien, señoras con señores, estos son solamente algunos ejemplos recientes de la barbarie, de la absoluta decadencia, de la total violación de los derechos constitucionales y humanos más básicos que estamos viviendo, alentadas además por las instituciones y desde los medios de comunicación regados por las multinacionales, con el blanqueamiento más absolutamente delictivo y criminal que probablemente se haya vivido jamás en la historia del mundo occidental. Y de una manera absolutamente normalizada. Pisoteando derechos constitucionales como son el artículo número 14, que dice que todos somos iguales ante la ley, el 139 sobre la protección de datos, el 18 creo que era sobre libertades de movimiento, etcétera, etcétera. Estamos viviendo, señoras y señores, unos tiempos que, si tendiéramos a la conspiranoia y a la magia, podríamos llegar a definir de satánicos. Absolutamente satánicos, porque hemos llegado a un punto en el que se está haciendo apología de la violencia y del odio, eso sí que es un delito de odio, de una manera absolutamente gratuita y, vuelvo a repetir, sponsorizada por las propias instituciones,
por los gobiernos que se supone que tienen que velar por sus derechos como ciudadano y que están absolutamente subyugados a los intereses absolutamente comerciales y faltos de cualquier sombra de ética de las multinacionales, y no solamente las farmacéuticas, no se engañen, porque detrás de las acciones de las farmacéuticas encontramos a todos estos supuestos filántropos como Bill Gates, Bezos, etcétera, etcétera, que poseen en su haber pues una gran cantidad de acciones de estas farmacéuticas, ¿no? Si investigan ustedes un poco verán que muchos de los grupos inversores de las farmacéuticas son los mismos que están también subvencionando televisiones públicas y privadas. Con eso ustedes pues pueden perfectamente entender que la información que reciben, el terrorismo informativo al que están sometidos continuamente, teniendo que soportar pues este blanqueamiento tan absolutamente escalofriante de la violencia, ¿no? Del apartheid en este caso, pues contra las personas que legítimamente y además con la ciencia de su parte pueden ustedes consultar pues a todos estos premios Nobel de Medicina que están siendo silenciados y condenados al ostracismo por haber ya denunciado que todo esto es un fraude a mayor escala, de una persecución y una violencia y un alentamiento a la violencia que puede acabar muy mal contra todos aquellos seres pensantes que no se pliegan de manera absolutamente lacayuna, irreflexiva, medievalista, terraplanista y anticientífica a los intereses de unas multinacionales que están colocando un producto en connivencia con los gobiernos que legislan para emplazar ese producto sí o sí. Y todo esto está sucediendo, señoras y señores, pues ante nuestra perplejidad. Y lo que es más escandalosamente terrorífico, lo que realmente le da a esto el toque de pesadilla, de película de terror, es el silencio y la mansedumbre de gran parte de la población que o bien está totalmente enajenada, o bien, aun sabiendo que esto es el fin de nuestra civilización, prefieren morir en silencio por no ser estigmatizados o expulsados de sus trabajos, o perseguidos, o condenados al ostracismo. En definitiva, todo ese horror distópico que ya se nos había descrito en las novelas pues, del siglo pasado, de Huxley, Orwell, las películas como Metrópolis de Fritz Lang, todo este horror absolutamente materializado que estamos viviendo, ¿no? Que habíamos podido respirar pues en novelas distópicas de terror, en películas de ciencia ficción absolutamente decadentes, ¿no? Blade Runner, con esta sociedad en que ya no existe el ser humano, se pisotean, no hay ningún tipo de traza de humanismo. Esto, señoras y señores, está siendo implantado a través de los medios de comunicación de los propios gobiernos, subvencionados por las multinacionales, delante de sus narices. Estas declaraciones que yo les acabo de leer son cuatro noticias recientes del periódico, de periódicos nacionales, emitidas pues por periodistas e incluso por figuras del panorama político tan conocidos y relevantes como el señor Miguel Ángel Revilla, es el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, si no recuerdo mal. Y todo esto está pasando delante de nosotros, delante de nuestras narices, y está pasando paralelamente con información que proviene incluso de estos mismos súcubes de las multinacionales, que dejan clarísimo que todo lo que está alegando esta gente para combinarle a usted a que se vacune, a que se inocule, es una farsa. Y además se lo están diciendo también paralelamente, abiertamente. Eso es lo que lo hace todo particularmente surrealista, disonante, disfórico, satánico. Satánico. Les han dicho por activa y por pasiva que este suero de ARN, que no es una vacuna, es un suero que ni siquiera tiene una licencia sanitaria, sino una licencia comercial, activada por la Organización Mundial de la Salud, también regada por el dinero de las multinacionales, para poder implantarla a través de legislaciones fraudulentas en los países, a través, vuelvo a repetir, de la acción absolutamente sobornada de los gobiernos que teóricamente tenían que velar por estos intereses, y nos han traicionado, y nos han dejado en la puta cuneta, y han jugado a la ruleta rusa con nuestra salud. Un suero comercial que no inmuniza de nada,
Eso está incluso estipulado por las propias casas farmacéuticas que lo han fabricado. No en vano, lo primero que han hecho es hacer firmar una cláusula a todos los gobiernos y consumidores conforme ellos se lavan las manos de cualquier tipo de percance o efecto secundario que ya estamos, por supuesto, viendo también en estas noticias que llegan a ritmo de 6 o 7 al día de deportistas de élite, figuras del mundo de la comunicación, actores, etcétera, etcétera, que están cayendo como moscas, pues con trombos, con infartos de miocardio súbitos, etcétera, etcétera. Y salen en los medios de comunicación porque son figuras de primer orden, son figuras de orden público. Imagínense ustedes la de casos que se pueden estar produciendo y que no están registrados ni obviamente publicitados porque se tratan de particulares que no tienen ningún interés público, entre comillas, ¿no? Un suero de ARN que no inmuniza de nada, estipulado por ellos mismos, con una simple licencia comercial y con un cúmulo de efectos secundarios que, a pesar de que estén intentando maquillar y tapar con sus mentiras y su terrorismo informativo, está empezando ya a salir a flote, mal que pese a todo este mecanismo de control opresor y censor que se está ejerciendo a través de los medios de comunicación, también controlados por las mismas farmacéuticas, las mismas multinacionales, ¿no? Multinacionales, vuelvo a repetir, cuyas acciones poseen en gran parte todos estos filántropos que son teóricamente los que le están diciendo a usted cómo tiene que comer, cómo se tiene que sentir, qué es lo que tiene que vestir, etcétera, etcétera. Todo un enorme conglomerado que efectivamente, si lo piensan bien, es auténticamente satánico. Pero yo simplemente prefiero pensar que es una cuestión de estulticia y de psicopática ambición de seres humanos que están peligrosamente desequilibrados y que, por desgracia, son los que están dictando el futuro, no ya solamente de ustedes, sino de sus hijos y de sus naciones y de sus propiedades y, en definitiva, cualquier cosa que les defina en este planeta, ¿no? En el efímero paso por este planeta. Bien, señoras y señores, hoy mismo, por si no les bastaba ya saber, pues, que premios Nobel de Medicina como Luc Montagnier o directores de colegios de biólogos como el director del Colegio de Biólogos de Euskadi, en definitiva, todas estas figuras de primer orden, estas autoridades sanitarias que han sido apartadas del mundo público precisamente por denunciar todo este fraude y que son precisamente también ellas las que están poniendo las querellas a los tribunales internacionales de derechos humanos para sentar en el banquillo pues a la Organización Mundial de la Salud, al Foro de Davos, etcétera, etcétera, por crimen de lesa humanidad y atentado contra la salud pública. Por si no les bastaban, pues, exdirectivos de esas casas farmacéuticas que, una vez abandonado su puesto en las firmas internacionales, han reconocido incluso públicamente que las fórmulas de estos sueros estaban ya listas y previstas a finales del año 2019, es decir, 5 meses antes de que se declarara la pandemia. Curiosamente, pues en el momento en el que, por ponerles otro ejemplo, Bill Gates adquirió el 40% de las acciones de la Pfizer. Pues si no les bastara toda esa información que ha ido saliendo gota a gota, ¿no? Que ha ido pues dibujando cada vez más un terrorífico panorama de fraude internacional que juega con la salud pública de las personas. Eso es lo más aterrador. Lo más aterrador es darse cuenta de que usted y su vida y la de su familia no vale una mierda para toda esta gente que está legislando y decidiendo su futuro, ¿no? Por si eso no les bastara, pues hoy ha salido también a la luz, han salido unas declaraciones que lo que hacen es corroborar sencillamente lo que ya sabíamos y lo que han dicho ellos a cuentagotas, ¿no? Es decir, que esto no es ninguna vacuna, que no existe ninguna vacuna para ningún virus, que además en el peor de los casos, tiene menos de un 0,2% de mortalidad sobre las personas afectadas que tengan más de 65 años, porque debajo de 65 años es un virus que no tiene ni un 0,05% de riesgo mortal. Bien, que vendría a ser pues como 15 veces menos el que tiene una gripe común, con la que llevamos conviviendo pues desde hace décadas, sin por supuesto ver ni productos interior brutos de los países destrozados, ni confinamientos, ni mascarillas, ni
campañas de vacunación fraudulentas, etcétera, etcétera. Bien, les voy a decir quién es este señor y les voy a leer qué es lo que ha dicho, porque es que se lo están diciendo ya a la cara. O sea, hemos llegado ya a un punto de tal ya avance de la debacle de nuestros derechos constitucionales más básicos, nuestra incapacidad de reaccionar, nuestra fatiga crónica, tras haber sido 2 años sometidos a un bombardeo continuo de terror televisivo, de prensa escrita, de radio, etcétera, etcétera. De aquí pues no hay distinción ni entre dogmas de políticos de izquierdas o de derechas. Absolutamente todos han pasado por la billetera de estos delincuentes, estos criminales psicopáticos que han dado un golpe de estado al mundo, un golpe de estado global. Bien, este señor es Stefan Ulrich y es ni más ni menos que el ejecutivo de la Bayer. Este es el titular: las inyecciones de ARN son una terapia genética comercializada como vacunas para ganar la confianza del público. Señoras y señores, esto lo ha dicho Stefan Ulrich, ejecutivo de la Bayer, en la Cumbre Mundial de Salud de este año, que tuvo lugar en Berlín del 24 al 26 de octubre y acogió a más de 6.000 personas de 120 países. Ulrich dijo a sus colegas expertos internacionales del mundo académico, la política y el sector privado que las novedosas vacunas, que no son vacunas, sino sueros de ARN, COVID, son en realidad una terapia celular y genética que, de no ser por una pandemia y una comercialización favorable, habría sido rechazada por el público. Esto ha sido publicado el 10 de noviembre por LifeSite Berlín. Y el presidente de esta división farmacéutica de Bayer, este señor, dijo a los expertos internacionales durante la conferencia de salud globalista que las inyecciones de ARN son de hecho terapia celular y genética, comercializada como vacunas para ser agradables al público, es decir, para poder venderles algo que en realidad no les estaban vendiendo, y es una supuesta vacuna que no era tal y que no tenía ninguna capacidad de inmunizar, que es lo que hacen las vacunas y es para lo que sirven las vacunas. Bien, continuemos. Realmente estamos dando ese salto para impulsar a la innovación, palabras de este señor de la Bayer, en las terapias celulares y génicas. En última instancia, las vacunas de ARN son un ejemplo para esa terapia celular y génica. Siempre me gusta decir, 2 puntos, si hace 2 años hubiéramos hecho una encuesta entre el público con la siguiente pregunta: ¿estaría usted dispuesto a tomar una terapia génica o celular e inyectársela en el cuerpo? Probablemente habríamos tenido una tasa de rechazo del 95%, declaró Stefan Ulrich. Nuestros éxitos en estos 18 meses, la duración de la pandemia, deberían animarnos a centrarnos mucho más en el acceso, la innovación y la colaboración para dar rienda suelta a la salud, especialmente ahora que entramos, además del todo lo que está ocurriendo, en una nueva era de la ciencia. Mucha gente habla de la biorevolución en este contexto. Además de la terapia génica y la revolución biológica, Ulrich también mencionó el papel que tiene su empresa, junto con otras instituciones y figuras destacadas, en el impulso de la anticoncepción en los países en desarrollo, es decir, en la esterilización del ser humano para controlar la población y la densidad demográfica. También tenemos que centrarnos en lo que es socialmente responsable fuera de Europa y garantizar una acción sostenible allí. Este año pasado nos comprometimos a dar acceso a la anticoncepción a 100 millones de mujeres más en el mundo. Hemos invertido 400 millones este año en nuevas plantas dedicadas a producir anticonceptivos de acción prolongada para las mujeres de los países de renta baja y media, es decir, a la gente del tercer mundo. Junto con Bill y Melinda Gates, estamos trabajando muy estrechamente en iniciativas de planificación familiar, dijo Ulrich, dando a entender que uno de los métodos para lograr un mundo sostenible es reducir los nacimientos y, por tanto, la población del planeta, por no mencionar aumentar los decesos y las defunciones, en particular de gente de la tercera edad. Las palabras de Ulrich se hacen eco de una agenda similar a la del infame Great Reset, un plan socialista, que significa gran reseteo, un plan socialista radical diseñado por las élites globalistas que se reúnen en el Foro Económico Mundial, FEM, de Davos, Suiza, una vez al año, y que pretende apretar el botón de reinicio de la economía global. En el anuncio de la iniciativa del Great Reset también atribuyó a la pandemia el mérito de haberles colocado en una posición ventajosa para marchar hacia sus objetivos revolucionarios
globales. Puede que los bloqueos de COVID-19 se estén relajando gradualmente, pero la ansiedad sobre las perspectivas sociales y económicas del mundo no hace más que intensificarse. Señoras y señores, hay buenas razones para preocuparse. Ya ha comenzado una fuerte recesión económica y podríamos estar ante la peor depresión de la década desde la década de 1930. Como ya dijo Klaus Schwab, que es otro miembro del Fondo Económico Mundial. Bien, señoras y señores, no sé qué más les hace falta para entender dónde nos hemos metido y en manos de qué personajes estamos, cuando ellos mismos ya les corroboran directamente lo que hace un año estábamos diciéndoles nosotros por las redes sociales y que fue motivo para que nos persiguieran, que se abriera una campaña de persecución, de eliminación de perfiles, de censura y de monitorización de contenidos, también llevada a cabo por organismos subvencionados gubernamentalmente como Maldita, Neutral, Agencia F, y llevada a cabo y dirigida por miembros, pues, conocidos miembros del mundo televisivo español relacionados directamente con el Partido Socialista en el caso de España. Bien, he abierto esta transmisión y la termino recordándoles esas palabras de esos políticos y esos periodistas, combinando a que sea usted perseguido, acosado y privado de todos sus derechos básicos constitucionales si decide no pasar por el aro, es decir, si decide no inocular en su cuerpo, en palabras del propio directivo de la Bayer, una terapia génica que no inmuniza de nada y que cuenta con unos efectos secundarios a largo plazo que no están estipulados y que no sabemos pues qué resultados van a tener ni qué es lo que van a ocasionar en la salud pública. De momento, sencillamente, tenemos una avalancha de muertes súbitas, de infartos y de trombosis que en más de un 85% sufren aquellos que tienen las dosis completas de la vacunación de este suero de ARN, por no mencionar ya la tercera dosis que están a punto de aviar como obligatoria también para que usted pueda ostentar un pase que le permita a usted pues acceder a servicios a los que usted tiene derecho básico, no solamente por subvencionarlos con sus propios impuestos, sino porque les están protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, en nuestro caso, por la Constitución Española, en concreto, pues en artículos como el 14, 18 o 139. Bien, no puedo decirles nada más, saquen ustedes sus propias conclusiones.